Con sus campiñas colores de sueño, embanderadas de casitas. Aquí fue encanto sutil belleza, misteriosa hasta el sabandal. Así eres mi chota querida, orgullosa estoy de ti. Así eres mi chota querida, orgullosa estoy de ti. En tus campos de acuarelas por ancholitas. Nos ha hecho con el doctor Nelino. Buenas noches, amigo. Buenas noches a toda tu audiencia que está listo para escuchar la conferencia del doctor Nelino. Bien, gracias. Por ahí también, de pronto en la parte de la
Mati. Buenas noches con todos los presentes. Soy Matilde Vázquez Carvajulca. Bienvenidos a Charlas del Miércoles, edición número 52. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña y de Montañas Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial también al doctor Nelino Florida Robner, ponente de la presente charla, con el tema Impacto sobre indicadores físicos y químicos del suelo con manejo convencional de coca y cacao, en homenaje al Día Mundial de la Tierra y el 12º aniversario de Hacer Montaña que celebramos hoy con la presente charla y mañana con el Festi-Tierra Montaña. Bien, empecemos con el programa de hoy, cediendo el uso de la palabra al montaña Joselito Blitasburga. Él es del área ambiental de Hacer Montaña, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, Joselito. Joselito. ¿Está en sala, Joselito? Aló, buenas noches. Corten. ¿Sí, me escuchan? Sí, Joselito, hay eco, pero bueno. Muy bien. Sí, qué importante saludarles en esta fecha más trascendental no solamente para nosotros los chotanos, sino para todos los países del mundo, porque contribuye a analizar y enfocar muchas de las situaciones que estamos pasando. Nosotros debemos entender el rol que jugamos como seres humanos, como entes sociales en el planeta. Nuestro planeta Tierra, conmemoramos su día cada 22 de abril desde el año 1970. ¿Por qué? Porque la humanidad, las autoridades y la humanidad se dieron cuenta, se percataron desde aquel entonces que teníamos que tratarlo con mucho cuidado, esta temática medioambiental, los temas ecológicos, y que poco a poco se ha ido contribuyendo más al deterioro de nuestra casa común, como actualmente lo llamamos. Es importante nosotros enfocar este tema desde una perspectiva tal vez global, y enfocándonos en cada uno de los países, qué políticas, qué direcciones, qué mecanismos estamos tomando para contribuir al cuidado de la tierra. Porque muchas veces se comenta, se dice tanto sobre la problemática medioambiental, calentamiento global, efecto invernadero, etcétera, etcétera, y no nos tocamos, no tocamos piso y empezamos poco a poco, con pequeñas actividades o grandes también, según el campo de acción de cada una de las autoridades y entidades, para que en algún futuro próximo tengamos un planeta que siga siendo habitable, porque ahora no solamente está en riesgo el clima, no solamente está en riesgo el suelo, que es un tema que ahora nos va a enfocar el ponente, sino está en peligro nuestra existencia como raza humana. Entonces es un tema de mucho cuidado. A veces nos advierten las grandes potencias que no está pasando nada, que no existe calentamiento global, que no existe deterioro de factores ambientales de los sistemas, de los servicios ecosistémicos. Pero lamentablemente es una realidad. Acercándonos a los casi 8.000 millones de personas, es un tema muy importante que debemos enfocarlo y tocarlo con pinza, porque el problema que nos viene es aún mayor, porque nos estamos dedicando también
a temas coyunturales. Es importante para nuestra patria, para nuestras regiones, para cada uno de nosotros, tal vez desde nuestra perspectiva, pero el tema mayor es nuestro planeta. Y ese tema debemos tocarlo con mucha audacia el día de hoy y siempre. Y saludo a los ponentes y bienvenidos. Y esta charla, esta actividad, esta ponencia se justifica de la manera, debemos seguir aprendiendo como entes personales, sociales y como una cultura que debemos prevalecer, lo que intenta hacer montaña poquito a poquito, paso a paso, para que todos podamos sumar a ese desarrollo sostenible que el planeta Tierra necesita. El único hogar habitable que conocemos hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Joselito. Y bien, mientras nuestro ponente alista su material de exposición, invitamos al público virtual a utilizar los chats tanto de Facebook como de Meet, de Hacer Montaña Chota Perú, para enviar sus preguntas, recordando que estas tienen que ser oportunas, precisas y concretas sin apartarse del tema. Y ya durante la ronda de preguntas, estas serán respondidas de manera también precisa y concreta por nuestro ponente por un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. Y es oportuno, sin embargo, para contextualizar la ubicación geográfica del Chota y recordar algunos de sus ecosistemas vitales, compartir algunas imágenes de la llamada Ruta del Agua para la Tierra del Chota, a cargo del montaña Milton Antesana con las charlas de miércoles. Adelante, Milton. Bien, gracias, Mati. Bueno, quisiera agradecer en principio, ¿no? En esta noche, como siempre, a nuestro amigo, el doctor Manuel Mique, quien nos ha hecho el contacto con el doctor Nelino, ponente para esta noche. Y justo, bueno, pensando en ellos, quisiera hacer una breve presentación, ¿no? De algunas imágenes que nosotros, como Ser Montaña, pues hemos logrado, ¿no? A través de las caminatas que hemos realizado desde que iniciamos nuestra misión en el año 2008 como grupo de caminata montaña y en el 2009 ya como Asociación Cultural Ecoturística de Recuperación Montaña. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es ese cielo azul serrano y esa nube blanca chotana inspiró, ¿no? En algún momento, pues, para crear estos elementos como parte de nuestro logotipo. Chota, para nuestros amigos, para el doctor Nelino específicamente, ¿no? Está, pues, en la Sierra Norte, dentro de la región Cajamarca, en la parte central. Es una provincia bastante horizontal, hacia la izquierda. Podemos, de este mapa, ¿no? Convertido en nube, podemos ver, ¿no? Nuestros distritos de occidente, que en realidad son propios de la costa, en el centro de la provincia. Estamos, pues, en la región andina. Chota mismo es un valle interandino, pero hacia la derecha, pues, Chota colinda, ¿no? Con el Marañón, limita con la provincia de Luya, de la región Amazonas. Y por tanto, pues, tiene esas tres regiones conocidas, ¿no? Desde siempre. Ahí tenemos, bueno, teníamos un sombrero chotano que se ha puesto de moda en estos tiempos. Y acá ya queremos ofrecerles esta imagen del Valle Doñana. Es uno de los valles más bonitos en realidad de la provincia, pero que podemos ver lo que está debajo de ese cerro, la cima que vemos al centro arriba, es el Cerro Querorco. Allá en esa cima fue cuando, bueno, el grupo de caminantes, ¿no? Que dimos inicio a esta organización, pues nacimos como grupo, ¿no? En ese momento. Entonces, este cerro es importante para nosotros porque allí se junta el agua que viene de la Jalca, en este caso de Bellandina, y a eso apunta más o menos estas imágenes, ¿no? Vamos a hacer ese seguimiento de cómo el agua es recogida naturalmente allí en Querorco, pero
que tiene un origen a muchísimos kilómetros más arriba, ¿no? En esta jalca ovofedal de Bellandina. Y Bellandina es esto, justamente, ¿no? Es una de las partes más altas de la provincia de Chota. Se encuentra en realidad, ahí vemos en el mapita, ¿no? En rojo, en el distrito de Chalamarca, que limita con el distrito capital de Chota, ¿no? Vemos esas chocitas, ¿no? Propias de esa zona de páramo. Y bueno, Bellandina lo conocemos como el techo de Chota. Ese es un paisaje muy propio, ¿no? De esa zona. Ahí vemos el pajonal, pues, en su inmensidad, ¿no? Y junto con los pajonales, pues podemos ver también muchos tragaderos y subidero, por donde el agua que se va depositando, pues, en ese colchón acuífero, se va infiltrando también hacia el río subterráneo de los Andes, ¿no? Es un río que desde esa zona, ahí vemos más tragaderos y vemos también el río, van discurriendo por la parte del bofedal y ya secuencialmente en forma superficial, pero también infiltrados, ¿no? Por el río subterráneo, pues van a comenzar a bajar hacia los valles chotanos, ¿no? Esta es, por ejemplo, una laguna estacionaria. Esta foto es de verano, ciertamente, pero cuando estamos en tiempo de invierno, se convierte pues, en lagunas, ¿no? Son lagunas estacionarias, ¿no? Esta sí es una laguna permanente. Está también en esa zona de Bellandina. Hay muchas lagunas como esta en realidad, ¿no? Luego de Bellandina bajamos a una zona que la conocemos como la Fila de Guaira, que también es una zona bastante alta. Allí tenemos a una integrante de la asociación, ¿no? De esta foto es del año 2009, y esa chocita también muy particular, ¿no? Perdón, acá estamos ya en la zona de Guaira, había dicho, ¿no? Guaira, que en quechua significa viento. Es una zona de neblina, en realidad pues de bastante frío, pero de muchas lagunas. En realidad es una zona bastante especial, ¿no? Una de esas lagunas, por ejemplo, es esta, una pequeña laguna en esa misma zona, pero esta foto naturalmente ya es de verano. Y los cultivos, ¿no? Propios como la oca, el oyuco, la mashua, que son naturales, digamos, de ese piso ecológico. Y acá, pues, lo que no nos gusta, ¿no? Y es la inserción, ¿no? De plantas exóticas, en este caso los pinos, y vemos cómo el piso, pues, queda eh, convertido, pues, en nada, ¿no? Nos han explicado muchas veces que el pino, pues, deteriora los suelos, y ahí, pues, lo podemos ver muy claramente, ¿no? Pero siguen interviniendo, en realidad, esta zona que es vital creo que para todos los lugares que no contamos con nevados, como es el caso de esta región. Y eso, en realidad, pues nosotros al menos siempre opinamos, ¿no? Que debe parar. Bajando ya a otro piso, llegamos al bosque nativo, y dentro de ese bosque, en este caso es Chetilla, encontramos también chulpas prehispánicas, ¿no? Como esta, una de tantas. Esta es la más imponente, la más importante. Ya estamos un poco más abajo, digamos, camino de la ciudad de Chota, ¿no? Esta chulpa está en lo que es el distrito, pertenece, ¿no? A la circunscripción del distrito de Conchán. Ahí podemos ver, ¿no? La chulpa con esa diversidad nativa del bosque primario que, bueno, lamentablemente también pues, se va deteriorando, ¿no? Y junto con la laguna de Chetilla encontramos esta hermosa laguna llamada el Granero. El bosque también lo vemos al fondo, ¿no? Intervenido, y bueno, eso es algo que desde Hacer Montaña pues siempre tratamos, ¿no? De concientizar, digamos, no solo de hecho a los pobladores, sino también a las autoridades para que ese bosque se mantenga, porque de lo contrario vamos a tener otras dificultades más adelante, ¿no? Esta es otra laguna, hay todo un cinturón, ¿no? de bosque primario, y esta laguna pues está en ese cinturón, ¿no?
Ese cinturón se complementa con este sitio muy importante para nosotros, llamado La Palma. Ahí todavía se conserva un buen relicto, ¿no? De ese bosque nativo. Y enfrente podemos ver el Cerro Querorco, lo que había mostrado al inicio. La Palma tiene esta particularidad, ¿no? Esos helechos arbóreos, bueno, nosotros lo conocíamos como helechos gigantes. También se lo conoce acá como palma chonta en la zona de Chota, y son muy particulares en esa zona. En realidad son unos árboles muy vistosos y igual también en peligro de extinción junto con el bosque que lo cobija. Y acá tenemos una maravilla natural, ¿no? La Laguna del Amor, esa forma espectacular de corazón. En esta foto es de verano, donde se reduce el caudal, pero a continuación pues tenemos la laguna en su esplendor, ¿no? Es una laguna pequeña, pero con esa forma tan bonita, ¿no? Del corazón. Y una foto más panorámica, desde La Palma, y también al fondo, como podemos ver, el Cerro Querorco, ¿no? En ese viaje que estamos realizando, pues desde el Bofedal hacia hacia Querorco, que es, como había dicho al inicio, el receptáculo, ¿no? Natural de agua, y del cual pues van a formarse los dos de los ríos más importantes para la provincia de Chota, ¿no? Como son el río Conchano y el río Doñana. Acá justo estamos con una visitante de Oxford que vino, ¿no? Hace 3 años, dentro del bosque de Querorco, de ese bosque nativo que queremos preservar, ¿no? Y lo mencionado, Querorco, el acuífero de Chota, de donde nacen, como había dicho, ¿no? El río Doñana y el río Conchano. Estos dos ríos pues son captados, ¿no? Dentro del proyecto de Tinajones, para que las aguas sean llevadas secuencialmente hacia la región Lambayeque, ¿no? Querorco, ahí también deteriorándose, ¿no? Con su bosque nativo, cada vez más, ¿no? Es en realidad pues una preocupación para todos nosotros, los montaña, en realidad debería ser para los chotanos. Dentro de Querorco y dentro de ese bosque nativo encontramos estas especies, ¿no? El alicón, también el muñuño y el pirgay. Bueno, este es también el muñuño y este es el pirgay, ¿no? Son arándanos nativos. Tuvimos la visita también importante, ¿no? De una profesora de La Molina, de la Universidad de La Molina de Lima, que se llevó justo estos frutos, ¿no? Para su estudio respectivo y también para reproducirlos y reinsertarlos acá en nuestros bosques, ¿no? Es un compromiso que está ahí pendiente, ¿no? Con la Universidad de La Molina. Este pirgay es un fruto, específicamente, ¿no? Un fruto bastante grande, ¿no? Y fue muy apreciado en realidad por la doctora Gutiérrez Rosati. Yaquil y Querorco forman la última parte de este cinturón de bosque nativo, y lo que en realidad le queda al distrito de Chota. Y lo dicho, de Querorco, pues hacia el oriente nace el ojo de agua del río Conchán. Este río naturalmente se va hacia el Atlántico, pero ha sido derivado por el túnel de su nombre digamos, hacia la cuenca del Pacífico, ¿no? Acá, bueno, es el mismo ojo de agua en el lado de Conchán, el lado natural. Es una canalización que hacen para el distrito de Conchán, y esta es la boca toma del túnel, ¿no? Donde el agua pues es derivada hacia el lado del distrito de Chota y luego ya es enviado, ¿no? Esta es la salida del túnel Conchano, por donde el agua ya se va, digamos, hacia el Pacífico, ¿no? Ahí vemos dos casetas de bombeo. Una es para la ciudad de Chota y la otra es para la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ¿no? Desde ese punto es que se bombea el agua hacia la parte alta y puede llegar también como, de hecho, a una planta de tratamiento en el sitio de Santa Rosa, en la parte alta de la ciudad, y de allí se vierte el agua ya para nuestros caños, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la ruta del agua para la tierra de Chota, ¿no? Otra imagen, ¿no? De ese túnel
ese túnel Conchano. Y acá ya vemos la proyección del Valle Doñana. Este es bueno, hay un ojo de agua también que sale, había dicho, ¿no? Que del Querorco nacen dos ríos, el Conchano hacia el oriente, hacia el flanco oriental, ¿no? de su falda, y hacia el lado de Chota, en el flanco occidental, nace este río Doñana, ¿no? En realidad los dos son juntados para ser derivados a Lambayeque. Y esta es una pequeña cascada, ¿no? Dentro del río Doñana, que se llama Chanrayo. Bueno, esta es una planta de babilla, un árbol nativo, propio, ¿no? de esta zona también, y justo donde nace el río Doñana se lo conoce como el río perdón, el ojo de agua de las babillas, ¿no? Por la planta. Junto con ese recurso natural hay una gruta muy bonita, que es la gruta de Chulchul, en la comunidad de Uchuclachulí. Ahí podemos ver, ¿no? Esas estalactitas, y con un grupo de estudiantes universitarios chotanos y también niños de la comunidad, ¿no? Una visita. Y el campamento del túnel Conchano, bueno, es un sitio recreacional que se ha quedado, ¿no? Como, digamos, como un recuerdo de la construcción del túnel Conchano, que se realizó en la época de los años 70, ¿no? Y el campamento, pues, se ha convertido en un centro poblado menor. Bien, es una orquídea, ¿no? De estos lugares. Este es también parte, ¿no? Del desastre que podemos hacer con esas casetas, ¿no? Que quedaron del campamento. Y finalmente mostramos acá algunas imágenes de lo que se ha convertido, ¿no? El Valle Doñana, bastante productivo, o sea, productor de palta y también de alfalfa, ¿no? Bueno, es lo que ha alcanzado, digamos, el desarrollo, y gracias al agua que cuenta, ¿no? Este lugar, ¿no? También es propicio, ¿no? La crianza obviamente, con la alfalfa de cuyes, ¿no? Que en Chota, pues, es también bastante profuso. Y también acá vemos algunos restaurantes que se han ubicado en esa zona, con criaderos también de trucha, ¿no? Finalmente, el río Doñana, en su camino hacia la región Lambayeque. Bueno, eso era lo que quería mostrar como digamos, algo previo, para que nuestro ponente tenga una idea más o menos de esta ruta del agua para la tierra de Chota. Bueno, muchas gracias. Gracias, Milton. Ahora sí, nos complacemos en presentar al doctor Nelino Florida Robner, profesor asociado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María Huánuco. Él es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Desempeñó el cargo de docente investigador en la categoría asociado de la carrera profesional de Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua, Facultad de Recursos Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Con experiencia en gestión pública en materia ambiental, ya que fue gerente regional de recursos naturales y gestión ambiental en el periodo 2013-2014 del Gobierno Regional de Huánuco. También cuenta con experiencia en formulación y desarrollo de proyectos de investigación, y cuenta con varias publicaciones científicas. Estimado doctor Nelino, tiene usted 20 minutos para su exposición. Adelante. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Mientras va cargando la diapositiva, muchas gracias por la presentación y por supuesto por la invitación. Espero abordar el tema en 3 partes. No voy a demorar mucho, pero creo que va a ser bastante ilustrativo y de alguna forma
también presentarle detalles de lo que ocurre en la otra parte del Perú, ¿no? Que es la parte oriental. Y estoy seguro que los va a llamar la atención y surgirán una serie de interrogantes que, ¿no? Se prestará para el debate, para el análisis, ¿no? Y las opiniones que puedan tener, por supuesto. Bien, tengo dificultades para cargar el archivo, si me permiten. Si me confirma, por favor, ¿se visualiza la diapositiva? Aún no, doctor, Sí, pero bien. tómese su tiempo, no se preocupen. Yo estoy viendo acá. Ah. Listo, ya está. Ahora sí, ¿no es cierto? Está bien. Bien, ok. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, ¿no? A este coloquio por el Día Mundial de la Tierra, organizada por la asociación Hacer Montaña, ¿no? Vuelvo a repetir la presentación. Estoy laborando en la Universidad Nacional Agraria de la Selva como profesor asociado, investigador, ¿no? Específicamente en la carrera profesional de Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua. Mi facultad tiene 4 especialidades, ¿no? Y esta es la que me alberga a mí, ¿no? En estos 12 años aproximadamente, casi 13 años. Bueno, entonces les quiero decir que la presentación va más o menos a estructurarse en 3 partes. Vamos a hablar de todas maneras del aspecto general, de la problemática general que aqueja a nuestra madre tierra. Luego voy a presentarles un extracto de una investigación, ¿no? Del tema que mencionó la presentadora, del efecto que tiene el manejo convencional de la coca en la calidad del suelo. Y finalmente, para despedirme, voy a hacer referencia a un sistema de manejo netamente orgánico, ¿no? En la producción de cacao. Bien. Empezando por el primer apartado, la primera sección de mi presentación, no es nada raro, ni extraño, ni desconocido que los grandes problemas de nuestra tierra están ya muy identificados, ¿no es cierto? El único problema es que no saben qué hacer con ellos. Por un lado, al lado izquierdo, ¿no? Tenemos, perdón, a la industria, ¿no? Que ha tenido un avance, pues, gigantesco, ¿no? Con el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas en su proceso de producción. Entonces, como ha habido un desarrollo tecnológico enorme, esto implica que las industrias pueden procesar mayor cantidad de materia prima y, lógicamente, eso nos deja, pues, mayor cantidad de residuos, emisiones, efluentes, etcétera, ¿no? Que terminan finalmente afectando a nuestra madre tierra. El segundo es paralelo en industria, porque cuando hay industria, acoge, reúne, atrae a mucha gente, ¿no? Entonces, el crecimiento urbano es evidente. Y el crecimiento urbano se convierte en un problema justamente porque las áreas de cultivos, es decir, las áreas destinadas a los cultivos, ahora están pasando, ¿no?, a convertirse en áreas de expansión urbana. Y no solo ocurre en Lima, ¿no? Ocurre en todo lugar. Desde la capital, las regiones, la capital de regiones, las provincias, los distritos. Cuando usted va, bueno, habrá excepciones, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, la zona urbana se ha expandido enormemente. Bueno, eso también es un problema porque nos va restando, ¿no?, áreas con gran potencial productivo, porque son las zonas más buenas, más ricas, con potencial productivo enorme. Justamente allí es donde que la parte urbana tiende a crecer. Entonces, ya ahí tenemos 2 problemas. El tercero, evidentemente, es la población. Sin duda, yo estoy, hace un par de días que, ¿no?, me puse a armar esta presentación y volví a entrar en el reloj mundial de la población, ¿no?
que lo revisé hace 10 años, en el 2010 aproximadamente, cuando estaba haciendo la maestría, ¿no? Hice una presentación sobre la dinámica de la población mundial y peruana, y me doy con la sorpresa que desde el 2010 hasta la fecha eran 6.500 millones en el 2010, y ahorita estamos en 7.800 y picos. 1.300 millones aproximadamente en 10 años. Esto es un problema, ¿no? Y ya estamos cerca de llegar a la capacidad de carga, ecológicamente hablando, del planeta Tierra, que son entre 10.500 y 11.500 millones de habitantes. ¿Cuántas décadas nos faltan? Probablemente un par de décadas, ¿no es cierto? Entonces, realmente este también es un problema. ¿Por qué se convierte en un, no solo por su crecimiento sostenido, sino porque al otro lado de la pantalla ven la agricultura? Tenemos que producir para alimentar a esta población. Y por otro lado, las áreas se reducen producto de la industria del crecimiento urbano. Y a eso hay que sumarle, caballeros, este último que está aquí en rojito, en color ladrillo, no sé, ¿no? Perdón, en la parte inferior de la derecha. Es el enfoque, es el modelo de agricultura que desarrollamos en nuestros tiempos, ¿no? Y entonces solamente quiero trasladarme a este lado derecho de la diapositiva para abordar un poquito sobre esto, porque estamos en el Día de la Tierra mañana y tenemos que ver, porque la agricultura está muy relacionada con la tierra. Muy bien. Entonces aquí nos encontramos con dos posiciones claramente identificadas y claramente discordantes, ¿no? Nos referimos a dos enfoques filosóficos que han moldeado nuestra forma de producir en nuestros últimos tiempos. Estamos hablando de un enfoque de producción convencional y la otra de un enfoque filosófico de producción conservacionista. Por supuesto, los efectos, las consecuencias directas de ambos modelos, de ambos enfoques, es obvio. No hay que ser magos ni utilizar la hoja de coca para saber a dónde nos va a llevar, ¿no es cierto? Entonces, hablemos un poquito de estos modelos, porque este es lo que finalmente termina agudizando el problema de nuestra madre tierra. Ambos enfoques filosóficos tienen sus principios, ¿no? Y yo sé que si hay algún colega acá que sabe de filosofía, lo va a entender a la perfección. Estamos hablando de principios que sostienen este enfoque filosófico. En la columna de la izquierda tienen ustedes a los principios que sostienen, ¿no?, el enfoque filosófico de una producción convencional. Y a la derecha, los principios que sostienen, ¿no?, el enfoque filosófico de una producción conservacionista. Fíjense brevemente, el atomismo es uno de los principios convencionales, ¿no? ¿En qué nos afecta? ¿Qué es el atomismo? El atomismo no es más que tratar de atomizar, tratar de entender la tierra, la naturaleza, desde sus partes más pequeñas, desde sus partes individuales, ¿no? Un ejemplo, usted va, mide el pH y ya para usted es suficiente. ¿Usted cree que la calidad del suelo es mala o es buena? O usted analiza NPK y ya cree que la calidad del suelo es, el potencial productivo de ese suelo es el peor o el mejor, ¿no? Es tratar de, a partir de pequeñas cosas, a partir de sus más individuales partes de un todo, creer que ya puedes explicar a ese todo. Y no es así, ¿no? En contraposición, el conservacionista es más holístico, ¿no? Tiene una visión más holística, es decir, hay que considerar más de un elemento para tener juicio. Luego tenemos el mecanicismo, ¿no?
la naturaleza no funciona mecánicamente. Yo siempre he puesto un ejemplo a mis estudiantes y les decía, ustedes tienen un vehículo, le echan un combustible de alto octanaje, pisan el acelerador y lo que va a obtener ustedes velocidad, fuerza, potencia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el motor funciona mecánicamente. Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza no tiene el principio mecánico o no es mecanicista, ¿no? No es que neutralizamos el pH, lo volvemos neutro o lo bajamos o lo subimos y lo movemos y ya la cosa se arregló. No es que le aplicamos NPK y se solucionó el problema. No funciona así, ¿no? El siguiente es el universalismo. Muy parecido al atomismo, creemos que con unos par de principios de la naturaleza podemos explicar el todo. No funciona así. Debemos usar el contextualismo. Debemos analizar a todos los principios para tener un acercamiento a la realidad. Luego está el objetivismo. Este es realmente cruel. Este es un principio que sostiene este modelo en el sentido de que el objetivo para ellos, la madre tierra para ellos es un objeto, ¿no? Es un objeto. ¿Qué es lo que busca el objetivismo? Rendimiento, rentabilidad, ¿no? Ese es su objetivo principal. Y por lo tanto, ve al suelo como un objeto. Aplico tanto de N, tanto del P, del fósforo, el potasio, y quiero obtener X toneladas por hectárea. Su objetivo es el rendimiento. Y lógicamente eso trae, entre comillas, rentabilidad. En cambio, los principios que sostienen al enfoque conservacionista es el subjetivismo. No lo considera la madre tierra como un objeto, lo considera como un sujeto. Y esa es una diferencia muy, pero muy grande. Finalmente tenemos el monismo. Entiéndase que el monismo, parte del monismo somos todos nosotros que hemos salido como agrónomos, como agrícolas, como forestales, como conservacionistas, como ambientalistas. Fíjense que el modelo está incluso, estamos nosotros, somos parte de este modelo. Pero ¿dónde está el punto medular? Es que el monismo, bajo este enfoque convencional, trata un problema de afuera hacia adentro, ¿no? Soy agrónomo, soy agrícola, vamos a arreglar este problema. Pero en contraposición, el pluralismo no trata un problema de adentro afuera, lo trata de adentro hacia afuera, al revés. Es decir, identifica el problema, analiza el problema y a partir de ello dice, ah, necesito tal, necesito tal, necesito tal, necesito tal profesional para abordarlo. Una diferencia muy grande. Muy bien, entonces entendemos que estos son los principios, pues, generales. En buen cristiano, perdón, nos lleva a esto. El modelo convencional, el enfoque que tiende a mecanizar, a destruir la capa arable, ¿no? A destruir la estructura de la tierra en general, no solo del suelo, sino de todo el entorno, ¿no? Hace un control sanitario, busca agroquímicos, aplica y cree que esa es la solución más rápida, más corta y más eficiente. Control de malezas igual, ¿no? Eso ya creo que todos lo sabemos. Entonces, este es el modelo convencional. ¿Y cuál sería el conservacionista? Bueno, pues si usted tiene su maquinaria, puede seguir usándolo, ¿por qué no? ¿No? Pero hay muchas otras alternativas, hay otras variantes, hay otras técnicas, ¿no? La labranza mínima, etc.
Y fíjense ustedes, en la parte del centro tenemos agroecosistemas que sí funcionan. Bueno, por supuesto, yo estoy más orientado a la zona tropical. Les muestro en la parte superior, tenemos al cacao en un sistema agroforestal, el café en un sistema agroforestal, ¿no? Es más, acá, fíjense, aquí no se han tumbado los árboles superiores, los árboles originales del bosque, se le han dejado como está, ¿no? Bueno, y si usted quiere hacer control sanitario, pues no, prepare sus productos, ¿no? Prepare su insecticida, prepare su fungicida, son simples, sencillos. No le va a tomar más de un par de horas prepararlo, ¿no? Y los costos son realmente accesibles. Entonces, hay alternativas que finalmente nos llevan pues, a tener un manejo más amigable y que nos ayudan a conservar nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, dos modelos totalmente discordantes, ¿no? Opuestos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que cuidar aquí, caballeros? Son los servicios ambientales que la madre tierra nos puede ofrecer. Ambos modelos van, uno en demérito y otro en sostener, en mantener, en conservar esos servicios ambientales. Que dicho sea de paso, una vez que se van perdiendo, es muy difícil su recuperación. ¿Y de qué servicios estamos hablando? En general no voy a explicar ya de cada uno de ellos, pero les quiero mostrar. Entonces, los diversos servicios que ofrece la tierra son soporte, provisión, regulación, culturales, como acabamos de ver la presentación previa, ¿no? Hay una serie de zonas, de espacios con una belleza escénica que muy bien puede ser aprovechada, ¿no? Recreación, información cultural, artística, etcétera. Y lógicamente ahí hay ciencia, hay mucho que hacer, mucho que estudiar, mucho que descubrir, ¿no? Bueno, les dejo con esta presentación para entrar a la segunda parte de esta presentación. Y tiene que ver con un estudio que hemos hecho, una investigación que está debidamente publicada. Ustedes pueden acceder a la revista Ciencia UNEMI de Ecuador. Ahí está el volumen, el número, y allí está, ¿no? Esta es una investigación en la cual intentamos mostrar cuáles son los verdaderos efectos del cultivo de la hoja de coca en la calidad del suelo, ¿no? Básicamente, una pequeña fracción de mi introducción es que, de hecho, los principales productores en América Latina, en América del Sur, perdón, somos tres países, ¿no? Colombia, Bolivia y Perú. De eso es sin ninguna duda, ¿no? Y que en especial Colombia, eh, el, el cultivo de la coca, pues a través de la producción de cocaína, ha moldeado el aspecto social, político, económico, etcétera, ¿no? O sea, esto ha sido muy, muy marcado en el caso de Colombia, ¿no? Además, históricamente la hoja de coca, nadie va a decir que no, forma parte de nuestra cultura ancestral, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, el Braille. 90% de la hoja de coca que se produce termina en cocaína, en clorhidrato, ¿no? En otros productos derivados de la pasta base. Entonces deja de ser, ¿no? Ya la coyuntura ya no es que es un producto ancestral, ¿no? Le quitamos ese mérito y pasa a ser un problema, ¿no? Un problema por el tema del narcotráfico y la violencia. Fíjense que hemos hecho una revisión exhaustiva del tema y no he encontrado hasta ahorita un artículo, un estudio que haya evaluado la calidad del suelo con el manejo de la coca o en plantaciones de coca. No hay. Más adelante les voy a decir lo que yo pienso porque es que no hay, ¿no? Bien. Entonces, básicamente nosotros nos hemos centrado en descubrir a ver cuál es ese efecto real que tiene la hoja de coca, el cultivo de la hoja de coca en el suelo, ¿no? En sus diferentes indicadores. Rápidamente los resultados: densidad aparente en el suelo varía, sube un poco con la coca y el cacao, que nos evidencia algunos cambios, pero quiero que nos centremos en la resistencia a la penetrabilidad, ¿no? Es si un suelo está duro o está suave. En la superficie, nosotros sabemos que cuando hacemos agricultura, lo que no debemos dañar es la capa superficial. Pero fíjense acá,
2.12, 4.26 y 2.16. Casi todos tienen diferencias significativas, pero la resistencia y la penetrabilidad en la coca, en la superficie, menos de 2 es suave, de 2 a 4 es duro y de 4 para arriba es muy duro. ¿Qué ha ocurrido acá? Que en la superficie tiene una costra y está dentro del rango muy duro. Primer detalle. Quiero seguir avanzando. En la parte química, pH, materia orgánica. Evidentemente el pH en la coca es el menor y a pesar que el cacao también es manejado convencionalmente, pero en la coca hay un valor mucho menor. El bosque ya es 4. Cualquiera de ustedes podría decir, ese es un suelo muy pobre, pues es un bosque enorme, ¿no? Claro que es muy sensible. Tan solo bajar a 3.83, miren, la materia orgánica está menos de 1%, que es un suelo muy pobre en materia orgánica. En el bosque y en el cacao están por encima de 1.5, que podría acercarse al término medio. Es razonable. Además de estos dos, quiero que analicen acá abajo, en el aluminio, ¿sí? Bases cambiables, acidez cambiable y saturación de aluminio. En los dos últimos, el porcentaje de acidez cambiable está en la coca en 60%. Y en la saturación de aluminio está casi llegando a 50, ¿no? 46.3%. Esa saturación de aluminio es nefasto. Es totalmente perjudicial para el desarrollo de un cultivo. Una disminución drástica, mira, 3.8, se dice normalmente en la teoría que un suelo debe variar de 3.5 a 8.5, y este ya va a llegar a 3.5, ¿no? Entonces, fíjense, a nivel físico, la resistencia a la penetrabilidad se afecta severamente a un suelo muy duro en la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que es duro, que no hay un adecuado movimiento del flujo hídrico, no hay una adecuada condición para el crecimiento radicular, y si no hay esas condiciones, no hay absorción de nutrientes y por lo tanto no hay productividad. Súmale a un problema de acidez extrema, de una pobreza enorme en materia orgánica y un alto contenido, o sea, una alta toxicidad por aluminio. Ingredientes perfectos, ¿no? Ahora entiendo por qué no se hace este tipo de estudio y por qué DEVIDA no se ha dignado en hacer para mostrar al agricultor lo grave que es la situación. Porque esto implicaría que si erradican un área de coca, tendrían que ayudarle a recuperar el suelo para que pongan el cultivo alternativo. Y eso no está ocurriendo, ¿no? Es evidente. Las principales conclusiones a las que he llegado yo, les voy a leer las dos últimas. El suelo con manejo convencional de la coca presentan los menores promedios en pH, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, y desafortunadamente los mayores en aluminio y en acidez cambiable. Es decir, todo lo negativo en comparación al bosque secundario. Bueno, y aquí evidentemente el uso, estas parcelas se manejan pues con un par de fumigaciones con un insecticida muy potente, un fosforado, para evitar que los insectos se coman las hojas, y a la vez le aplican 2 veces un abono foliar, como el Baifolán o cualquier otro, sin hacer ¿no? Alusión a la propaganda, a la marca. Pero es la forma como ellos lo desarrollan. Entonces el suelo permanentemente está limpio, ¿no? Y lógicamente herbicidas al suelo, paraquat, glifosato, cualquiera de las marcas. Entonces el suelo está descubierto, la lluvia siempre le da, y lógicamente acá pues, la precipitación es bastante alta, ¿no? Esto afecta severamente al suelo. Entonces, con esta investigación nosotros intentamos de alguna forma mostrar pues, a la comunidad de que es un cultivo muy, muy perjudicial, ¿no? Y es con manejo convencional. Fertilizantes, insecticidas y herbicidas, todos de naturaleza química. Entonces, pero no todo es malo en el trópico. Esta es un área de un colega de una finca llamado Alborada, y el colega ha venido haciendo estudios acá
por casi 20 años, ha recopilado variedades de cacao de diferentes partes del Perú y ha creado su propia colección Méndez Paredes, se llama CMP15, ¿no? Que tiene su origen del BRAE 15. Fíjense, aquí tiene un sistema agroforestal. En la parte superior izquierda ustedes ven unos arbolitos muy largos, es la bolaina, y acá es la parte del lindero, la capirona, y este es el producto. Esta es una foto tomada hace unos 10 días, ahorita, actual. El promedio de la producción, según las principales cooperativas acá en Tingo María, Leoncio Prado, es más o menos entre 500 a 700 kilogramos por hectárea. Esta finca, con esta variedad, con esta colección, después de muchos años de estudio, produce de 2.5 a 2.7 toneladas por hectárea, ¿no? Y hay parcelas, la investigación ahorita en curso que estoy haciendo con el colega, hay parcelas, áreas nuevas, con densidades más altas. Es decir, ya no es un 3x2, un 3x3, 3x2, 3x1 y 2x1. Y las plantas tienen el mismo comportamiento de producción. La diferencia es que ya no son 2.500, ya no son 2.000, son 3.000, son 4.000 y son 5.000 plantas por hectárea, ¿no? Yo estoy evaluando, no olvidé tomar la foto de 2x1, ¿no? Para mostrarles que hay en promedio casi 20 cocos de cacao. Y eso asume más o menos 1 kilo de producto. Y en 5.000 plantas significa 5.000 kilogramos de cacao seco. Este es una clara evidencia que el enfoque conservacionista es posible y puede tener la misma connotación del convencional, que busca el objetivo de rentabilidad y rendimiento, pero aquí con los principios conservacionistas. Entonces, para terminar, a modo de reflexión por este Día de la Tierra, ¿no? Hay que proteger esos servicios ambientales que la Tierra Madre nos proporciona. Hay que hacer investigación para generar conocimiento a través de la ciencia, ¿no? Del proceso, de la metodología científica. Que esos conocimientos nos lleven a aportar con tecnologías apropiadas como esta, ¿no? De tal modo que busquemos la sostenibilidad de nuestros agroecosistemas y finalmente eso nos garantice la seguridad alimentaria bajo un enfoque filosófico de una producción conservacionista, ¿no? Y con esto me quiero despedir, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y estoy listo para sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Melino. Muchas gracias. A nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando el chat de Facebook, Hacer Montaña Chota Perú y el Meet para seguir formulando sus preguntas. Recuerden que tienen que ser oportunas y concretas, indicando su nombre concreto. Gracias. Como habíamos anunciado esta noche, contamos con la presencia como panelista de uno de los fundadores de Hacer Montaña del área ambiental para la asociación. Nos referimos a Manuel Campos Ramos. Manuel Campos no está, ¿verdad, en sala? No, Mati, tiene dificultades de conexión. Seguimos adelante. Pasamos ahora al desarrollo de preguntas. Damos el paso al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, quien será a cargo de la ronda de preguntas y tertulia. Adelante, doctor César. Muchísimas gracias, doctor Nelino Florida, por su interesantísima charla. No solamente interesante, importantísima charla, porque se trata justamente de cómo resolver los problemas de la tierra. Mientras viene nuestra pregunta, porque no tenemos preguntas acá en este momentito, pero ya llegan las preguntas, quisiera comentarle a usted y ver cuál es su punto de vista. Nosotros sabemos que el problema principal, el problema fundamental de este deterioro de la tierra es el aumento de la población mundial.
¿Hasta cuánto usted nos da más o menos 2 décadas para decir, para que llegamos al límite ya en que la Tierra nos puede sostener como especie humana? Porque después ya vamos a tener problemas, ya no hay producción suficiente, ya estamos utilizando la Tierra al máximo. Entonces, viendo esa situación, me imagino, por ejemplo, países como China en algún momento tuvieron ellos, por su régimen dictatorial, establecieron que cada pareja tuviera solamente un hijo. Absolutamente prohibido tener 2. Había unas barbaridades, digamos, para sostener ese punto. Pero ¿cómo ve usted esa relación entre aumento de la población? ¿Cómo resolver el problema del aumento? Es decir, evitar la causa para mejorar el efecto. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Bien, bueno, ecológicamente hablando ya las mediciones están, ¿no? 10.500 a 11.500 millones de habitantes es la capacidad de carga de la Tierra, ¿no? Es decir, es el punto en el que la Tierra podría todavía sostener, hablando de producción de alimentos, ¿no? De todos los servicios básicos que nos brinda la Madre Tierra. Entonces, si analizamos, yo recuerdo el momento en el 2010 que les comenté al hacer este trabajito para la maestría, vi las curvas de crecimiento. Nosotros tenemos pues una curva tipo K, algo así, que va casi exponencialmente. Entonces se analizaba que en un periodo de 50 años la población se había triplicado, ¿no? Duplicado y casi triplicado. Entonces se proyectaba pues que a los 10.500 millones íbamos a llegar más o menos en el 2020, 2025. Esto no ocurrió, ¿no? Entonces aquí habría que analizar otros factores ecológicos que yo estoy seguro que Soñi que estará ahí con ganas de intervenir, pero yo pienso que hay otros factores que están interviniendo para que este crecimiento de la población no mantenga ese ritmo, ¿no? De duplicar o triplicar cada 25 o 50 años. Pienso que va a detenerse un poco. Sin embargo, es evidente que no se va a poder controlar en su totalidad y al ritmo que vamos, si en 10 años hemos aumentado 1.300 millones, y yo supongo que en esa misma aritmética, 30 años, yo creo que estaríamos muy fácilmente llegando, ¿no? Y eso, optimistamente, siendo pésimos, en 20 años creo yo que muy bien podríamos llegar a esa capacidad de carga. Pero hay otros factores que pueden jugar a nuestro favor en ese aspecto. Es crudo, es cruel, pero decir que la selección natural, el aumento de enfermedades, ¿no? La disminución de la disponibilidad de alimentos para algunos sectores, algunas zonas del planeta, van a ayudar a no llegar, no alcanzar límites muy, muy elevados, ¿no? Bueno, pero eso, por eso yo creo que hay un crecimiento no como lo esperado en las proyecciones hace 10 años, ¿no? Ese sería y definitivamente pues ese es un punto medular en el problema en general del deterioro de nuestras tierras, ¿no? En general de la tierra, del planeta. Gracias, doctor, muy amable. Para seguir con un poquito de tertulia, mientras vienen más preguntas, quisiera hacer el comentario sobre justamente el cultivo de la coca, que es a que se refirió usted. Paradójicamente, la prohibición de la cocaína produce mayor cultivo de coca. Paradójicamente digo porque el precio de la coca es tan alto y el producto de esa coca la agarran por toneladas, lo destruyen y entonces el precio de la coca siempre es alto y el agricultor dice, bueno, pues debo cultivar la coca digamos a cualquier precio porque eso me da mayor rentabilidad. Sin embargo, le digo, en Estados Unidos, hace mucho tiempo, hubo el problema del alcohol, del consumo del alcohol, y el consumo del alcohol estaba prohibido.
Y entonces la gente parecía consumir más alcohol que lo que produce ahora. Hasta que finalmente, ¿por qué? Porque lo consumían, encontraban, digamos, pues el alcohol, lo destruían y tenían que seguir produciendo más. Y entonces eso es lo que está produciendo con la coca. Si la cocaína, mire, una cosa curiosa, digamos, algunas personas me van a criticar mucho si lo que digo, si le digo lo que voy a decir en este momento. Si la comercialización de la coca se legalizara, entonces, ¿qué pasaría? Si se legaliza, entonces va a haber una provisión, no se va a destruir la cocaína que preparan, sino, digamos, se va a abaratar. El precio se va al suelo porque hay tanta cocaína que dice, bueno, ahora ya hay venta libre del consumo de la cocaína y el precio baja. Si el precio baja, entonces ya no se va a pagar por los cocales el precio que se paga. Entonces el agricultor va a decir, mira, ya no hay tanta demanda de la cocaína. Ahora, antes había mucha demanda porque la destruían por toneladas, pero como ya no la destruyen, ya no hay mucha demanda. Y como no hay mucha demanda, el precio baja. Y como el precio baja, dice, oye, ¿sabes qué? Ya no nos conviene sembrar árboles de coca, vamos a sembrar cacao. Es más rentable, aparentemente, ¿no? Ahora, la gente normalmente dice, doctor, mire, que la verdad que nosotros no queremos envenenar al mundo con la cocaína. Lo curioso es que hace poco, no hay algún tiempo, yo leí un artículo muy interesante que hablaba que en el Japón no había prácticamente cocainómanos. ¿Y por qué? Porque cuando hay un adicto a la droga y le quitan la droga, se produce lo que se llama el síndrome de abstinencia. El drogadicto requiere continuamente su dosis de droga. Cuando le quitan la droga, le da escalofríos, le da, digamos, convulsiones y hasta desmayos. Entonces, los japoneses, según leía yo en esta revista norteamericana, decía lo siguiente: los japoneses aplican el sistema que le llamaban el cold turkey, que quiere decir el pavo frío. La técnica del pavo frío es que encontraban a un drogadicto, lo amarraban en una silla, no abusaban de él ni lo castigaban, simplemente le quitaban la coca y le daba el síndrome de abstinencia. Al siguiente día, los 2 días, ¿qué pasaba? Le daba unas convulsiones terribles, que es un infierno, y finalmente se desmayaba y quedaba con la cabeza abajo sacando la lengua, por eso le llamaban el pavo frío, de cold turkey. Y entonces lo dejaban así unos cuantos días hasta que ya el cuerpo no necesitara la coca, la droga en general. Entonces, después de eso, ya lo alimentaban bien y lo soltaban. Ya no requería, su cuerpo ya no requería coca, ni digamos otras drogas. ¿Qué pasaba? Que lo que llaman en inglés pushers, los que empujan la droga, lo buscaban y hasta le regalaban hasta que de nuevo, digamos, él se volviera a ser adicto. Entonces se volvía de nuevo adicto. Las autoridades en Japón cogían de nuevo a que se había hecho nuevamente adicto y le aplicaban su segundo pavo frío. El artículo decía que no hay persona que digamos, soporte un tercer pavo frío. Le tiene tanto pavor que después del segundo pavo frío ya se curaban. Y que la policía y los psicólogos tenían dificultad en encontrar drogadictos como para poder estudiar las características de un drogadicto. Entonces, yo no sé, pero francamente nunca se pone sobre el tapete esta posibilidad, digamos, de dejar el libre no digo consumo, la libre comercialización de la coca y hacer como, digamos, con todas las cosas, digamos, que son tóxicas. Uno, cualquier borracho que esté por la calle, lo agarran, lo llevan a la comisaría y lo tienen ahí hasta que se le pase, ¿no? Y entonces, pero lo que yo le digo es, si se oficializara la venta de la coca bajaría de precio, ya no sería rentable y disminuiría el cultivo de la coca
y solito vendría digamos, la sustitución de cultivo. ¿Qué piensa usted, doctor, de eso? Bueno, yo creo que lo que usted habla es muy claro, ¿no? Es una economía de mercado. En función de la demanda, se mueven los precios y en función de los precios se mueve la producción. Así que es un buen punto para analizarlo. Sin embargo, yo creo que como sociedad estamos muy dogmados en cierta medida sobre aceptar determinadas cosas que aparentemente chocan con los principios de la vida, la salud, los derechos de la humanidad, etcétera, etcétera, y grandes organizaciones que, por supuesto, van a tener una posición muy, muy cerrada al respecto, ¿no? Pero tiene lógica, tiene sentido pensar que si eso se da, lo más lógico es de que la producción por lo menos disminuya a los niveles originales, que era para usar para el consumo local y para los temas culturales, ¿no? Ancestralmente practicado por las comunidades. Creo que es válida su análisis, ¿no? Gracias, doctor. Ya están llegando nuestras preguntas, ahora vamos pasándole. A ver. La señorita Alexandra Ramos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos cambiar o pasar de ver al suelo como un objeto a verlo como un sujeto? ¿Cómo podemos cambiar o pasar de ver al suelo como un objeto a verlo como un sujeto? Bueno, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Si estamos considerando al suelo como un objeto, es porque estamos pensando primero en producir y en cantidad, ¿no? Obtener altos rendimientos y tener alta rentabilidad. Pero nos estamos olvidando de que en ese afán estamos dañando de manera directa y también de manera indirecta al recurso del cual depende esa producción, ¿no? Entonces, es para mí muy simple dejar de pensar que el suelo es un objeto y tratarlo como un sujeto, porque el suelo merece ser tratado como un sujeto. Es decir, el suelo debe ser percibido como un componente más del todo que interactúa entre sí mismo internamente y externamente con los que los rodean. ¿Y quién los rodea? No solamente las plantitas, somos nosotros. Veámoslo así, que si estamos afectando al suelo, nos estamos afectando nosotros mismos, ¿no? Esa es para mí la forma de dejar de pensar, de dejar de considerar al suelo como un objeto y considerarlo como un sujeto, porque es parte de nosotros, parte de todos nosotros, de todos los seres humanos que habitamos esta tierra, ¿no? Gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta del señor Elvis González Sánchez. Dice, ¿por qué si la Tierra es tan hermosa, por qué se está buscando vida en Marte? Bueno, esa es una pregunta muy filosófica, si lo queremos llamar así, ¿no? Porque teniendo todo en esta naturaleza, teniendo todos los elementos y en lugar de asumir nuestra responsabilidad, queremos colonizar otros planetas, ¿no? Yo creo que parte por una cuestión de principios, ¿no? Parte por una cuestión de principios. El ser humano debe ser consciente y debe asumir sus responsabilidades y no pensar en huir, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer. Gracias, doctor. Una pregunta adicional de la señorita Yanela Silva. Dice, buenas noches. ¿Cuál sería el índice de calidad de suelo que se tomaría como base para integrar el manejo conservacionista, teniendo en cuenta con el costo y beneficio de la producción? Bien, bueno, el índice de calidad de suelo es una herramienta que nos permite tener pues una visión integral de cómo está el suelo, ¿no? Es decir, determinar la calidad incluyendo una serie de indicadores tanto físicos, químicos, biológicos, ¿no? Es una mirada integral de cómo está el suelo. En realidad no hay un índice ideal.
¿Saben por qué les digo? Cuando usted analiza los resultados que están allí en las tablas que yo les he presentado, podrán observar que el pH, por ejemplo, es 4 en el bosque. Aparentemente, es un suelo definitivamente clasificado como extremadamente ácido, ¿no? Si nosotros corremos alguna metodología para determinar el índice de calidad del suelo en ese suelo, es muy probable que salga como marginal o pobre. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que la tierra sea mala. No, al contrario, son condiciones específicas, combinadas, ¿no? Finalmente quien decide, si usted tiene un suelo pobre marginal y tiene árboles de 60 metros, un bosque enorme, no va a decir que ese es un suelo que no sirve, o sea, es todo lo contrario. Yo lo que creo es que no hay un índice de calidad específico, habría que ir de lugar en lugar, hacer el análisis, hacer las evaluaciones y determinar su calidad, ¿no? En esas condiciones particulares, si sale pobre, no necesariamente es un mal suelo, ¿no? Hay que analizar holísticamente, no hay que verlo, ¿no?, individualmente. Muchas gracias, doctor. Parece que vamos llegando al final de preguntas, pero tenemos una pregunta adicional del señor Alexander Pérez. Dice, buenas noches. ¿Por qué realizar una agricultura con pensamiento holístico sería una buena opción a la hora de realizar una buena agricultura? Definitivamente, ¿no? El pensamiento holístico no es que yo solamente vea suelo, ¿no? A ver, pH, está 4, pues está mal, no sirve. Eso no se puede hacer, ¿no? No se puede juzgar con tan solo ver un solo indicador o un solo parámetro. Hay que analizar el conjunto, ¿no? El conjunto es lo que finalmente nos va a decir si ese es un suelo propicio para desarrollar y tener éxito bajo cualquier modelo, ¿no? Y mejor si es conservacionista, lógicamente, porque no solamente hay que ver la calidad del suelo, hay que ver otros elementos para sostener. Y si se puede mejorar, a buena hora, ¿no? Pero la sustentabilidad del recurso es fundamental. Y el pensamiento holístico lleva eso, ¿no? Lleva eso, considerar todos los aspectos para que haya una tierra funcional, una tierra viva, ¿no? Creo que cerró su audio, colega. Ahora sí. Sí. Gracias, doctor. Estamos terminando ya la sección de preguntas y estamos devolviendo la conducción a nuestra conductora Matilde para que continúe esta preciosa sesión. Gracias. Ok. Muchas gracias, doctor César. Bueno, ahora le damos el saludo, bueno, damos nuestro saludo al doctor Ñique y también le invitamos a participar de esta tertulia. Está en la sala el doctor Ñique. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos escuchando. Parece que el doctor salió de la sala. Doctor César, a ver, hay 2 preguntas más por leer. Bueno, a ver. Con voy todo a ver. gusto. Tenemos una pregunta adicional. A ver, la señorita Elsa Villar Santamaría hace la pregunta. ¿Cuál sería el primer paso para empezar a enfocarnos en los sistemas conservacionistas, ya que hasta la actualidad se han dado los cultivos en el sistema tradicional, lo cual causa degradación del suelo, posteriormente conllevándolo al empobrecimiento en contenido de minerales? Bien. Bueno, yo
considero que hay varias cosas que se tendrían que hacer para pasarse de un enfoque convencional hacia un enfoque conservacionista, pero basta que usted empiece con uno, ¿no? Yo creo que ya eso es positivo. Incluso los grandes productores se están dando cuenta, pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la rotación de los cultivos resulta beneficioso para la sostenibilidad del potencial productivo del suelo. Entonces, yo creo que hay una serie de prácticas, de técnicas que se pueden incorporar en un proceso productivo convencional para ir pasando a uno conservacionista. Y finalmente, puedes terminar en una producción orgánica, ¿no? El cambio no es muy difícil, el cambio no es un drama. Yo creo que, por ejemplo, dejar de aplicar insecticidas, usted puede hacer su biocida, ¿no? Con insumos locales, aquí en la selva hay varios productos que pueden hacer eso. Es decir, usted puede dedicarse a la misma actividad, al mismo tipo de cultivo, pero incorporando progresivamente determinadas prácticas que son consideradas conservacionistas y que le aseguro, y las evidencias lo muestran así, que poco a poco va usted a encontrar los resultados y lógicamente va a cambiar de posición, ¿no? Gracias, doctor. Su interesante conferencia sigue suscitando preguntas. Tenemos acá el señor Rosales Bryan. Dice lo siguiente. Buenas noches. Si bien sabemos que la Tierra está a pocas décadas de que pierda su fertilidad, mi pregunta es, ¿cuál sería su recomendación hacia la población para que el suelo no pierda su fertilidad y se prolongue esas décadas de uso del suelo? Bien, yo creo que es algo muy práctico, ¿no? Y aquí hay que analizar un poco, así como la oferta y la demanda, lo mismo va a ocurrir con el suelo, ¿no? Ojalá que eso suceda muy pronto, porque a medida que vamos perdiendo extensión, perdiendo área y calidad, vamos de alguna, es decir, el ser humano cuando está frente a un problema, recién empieza a tomar conciencia y a tomar las acciones necesarias para salir del problema. Entonces yo creo que va a haber un punto de inflexión en el que el hombre se va a ver obligado frente al problema de implementar las medidas que ya se conocen, ya se sabe. Entonces yo creo que a medida que avanzamos, si bien el problema se puede ir agudizando, pero va a llegar un momento en el que el hombre va a tener que tomar conciencia y a aplicar y a cambiar lógicamente de enfoque para, y creo que va a ser, para mí, yo no quiero decir la palabra pronosticar, pero yo creo que en unas cuantas décadas, toda esa corriente filosófica que ha estructurado con ese pensamiento del positivismo y el enfoque de una producción convencional va a tener que aceptar y a cambiar el modelo por el enfoque conservacionista. Gracias, doctor. Tenemos la pregunta del señor Gustavo Vargas Vázquez. Dice, con el fin de educar a la población, mencione cuáles serán los efectos a corto, mediano y largo plazo del cultivo de la transgénicos, de transgénicos. Doctor, si me puede repetir, había una distorsión Sí, en la... Sí, doctor. Por favor. Con el fin de educar a la población, mencione cuáles serán los efectos a corto, mediano y largo plazo del cultivo de transgénicos. Este es un tema sumamente importante, ¿no? El enfoque conservacionista lo que busca es sistemas sostenibles, sistemas dinámicos, sistemas no de uno solo, de muchos, y eso significa diferenciaciones de genotipos, de especies. El enfoque conservacionista nos ayuda a preservar nuestras especies nativas y a preservar la diversidad dentro de una misma especie, ¿no? Es decir, variedades. En contraposición, si seguimos o si prospera, sigue prosperando los productos transgénicos, entonces hay un gran riesgo de pérdida de la diversidad de variedades dentro de una especie. Es un riesgo latente, por supuesto que es un riesgo, ¿no? Y yo creo que a medida que
transitemos hacia un enfoque conservacionista, vamos a tener también que hacer lo mismo con los transgénicos, ¿no? Ir dejando y pasar, ¿no?, a el lado conservacionista. No puede prosperar los transgénicos. Eso es un peligro para la diversidad biológica. Gracias, doctor. El señor Noé García consulta que cuál sería la estrategia para poder incentivar a los agricultores a optar por los cultivos con enfoque conservacionista. Mostrarle al agricultor estas experiencias, así como la que les he mostrado en la parte final de una finca que está aquí a 2 kilómetros del centro de la ciudad y que muy pocos conocen, ¿no? Mostrarles una experiencia así, con un manejo disciplinado, preparando tus propios productos, tus biofertilizantes, tus biocidas, tus fungicidas, ¿no? Mostrarle cuál va a ser la ventaja de aplicar un sistema así. Si produce 500 kilos y va a sacar 3.000, yo le garantizo que esta persona va a pensarlo 3, 10 veces y va a intentar producir. Lo lógico y lo normal sería de que estos resultados evidentes sean tomados por las instituciones encargadas, responsables de hacer el trabajo de campo, ¿no?, de trasladar los conocimientos, de hacer esa extensión. Bueno, eso no está ocurriendo, ¿no? Entonces, en la medida que eso ocurra, eso va a llegar más rápido a los diferentes rincones del país, ¿no?, transmitiendo técnicas o tecnologías que pueden dar excelentes resultados y que pueden mejorar integralmente la vida de cada agricultor. Gracias, doctor. La señorita Luz Linda Bueno Serna pregunta, ¿cuál sería la principal desventaja de un sistema de rotación? De sistema de rotación, nada más dice. La principal desventaja. Bueno, yo creo que hay que analizar un poco el tema de la rotación. El tema de rotación de cultivos, en principio se tiene a un cultivo principal y hay que rotar con otra que de repente no es, ¿no?, el objetivo principal de la producción para obtener rendimiento y rentabilidad. Una de esas desventajas podría ser eso, ¿no?, que tienes un espacio de tiempo instalado el cultivo B para tratar de solucionar los problemas que está dejando el cultivo A. Entonces, allí, para el pensamiento convencional, para el enfoque, ¿no?, de una producción convencional, eso para ellos sería una desventaja total. Yo no Gracias, me puedo... doctor. Gracias. Antes de entregar la conducción a nuestra conductora Matilde, solamente como una pregunta general para todo nuestro público y hablando justamente de la causa principal de que la tierra nos está quedando chica, que es el aumento de la población. Mi pregunta a todo el público es, ¿no será que esta pandemia es una forma natural del mundo, de la naturaleza, de limitar la población, puesto que la está diezmando? Mi pregunta es así, abierta al público. Gracias, doctor. Le entrego la conducción a la señorita Matilde para que continúe esta presente sesión. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor César. Y pues, bueno, en el chat siguen llegando las preguntas. Hay un par de preguntas más que pudiera respondernos, ¿no? A ver, esa pregunta de Jim Jairo Villena Velázquez es: el sentido filosófico integral de lo terrenal y divino conocía muy bien las culturas pre-incas e incas. Es un conocimiento filosófico divino. ¿Qué pasó con este conocimiento y cómo recuperarlo? ¿Y es factible aplicarlo en este materialista? Bien, no escuché la extensión de la pregunta, pero creo que se refiere a los manejos tradicionales que ha tenido históricamente el hombre, tanto en nuestro territorio como en otras partes del mundo. A ver, yo creo que no se ha perdido, ¿no?
se ha, se ha marginado, vamos a usar esa palabra, se ha marginado y se ha ubicado a este tipo de manejo en áreas bastante alejadas, en áreas donde que el hombre convive con la tierra y no se sostiene de la tierra y lo cuida, lo protege y le da el manejo como si fuera, pues, ¿no? Un sujeto, no un objeto. Sin embargo, al igual que en el mundo político, ¿no? El de izquierda quiere irse hacia el centro, el de derecha extrema también quiere venirse hacia el centro. Entonces, uno y el otro toman ciertas cosas de donde debería estar, ¿no? Eso es lo que pasa en la agricultura. El convencional que está optando por rotar cultivos, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Soya, maíz. Ese ha sido un manejo. Derrotar los cultivos no es propio de la cultura convencional. Es propio de nuestros ancestros. La asociación de cultivos también es propia de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, hay una serie de técnicas ancestrales que hoy en día, ¿no? Ya como que se lo hubiesen patentado pues, los convencionales, ¿no? Que ya prácticamente ellos son los dueños de la asociación, de la rotación, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es así. Pero qué bien, qué bueno, que se crean que son dueños de esas técnicas. No son, no lo son, ¿no? Son nuestros antiguos hombres del Perú y del mundo quienes han labrado la tierra con un manejo muy cuidadoso, ¿no? Obedeciendo a la naturaleza, a los astros, al clima, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy complejo y afortunadamente algunas de esas cosas se están trasladando a hoy porque dan resultados. Eso es lo bueno, ¿no? Ahí nadie te puede discutir. Si aplica una rotación, una asociación y le da resultados, bueno, ahí está. Y poco a poco va a ir eh, combinándose más con la cultura occidental, ¿no? Y aunque no lo quieran aceptar, van a terminar aceptando. Ya lo están haciendo, aunque no lo dicen abiertamente, ¿no? A ver si hay otra pregunta. Sí, parece que esta es la última pregunta ya. A Dice, ver, Gabriel Chenet pregunta, ¿cuál de los sistemas de manejo conservacionista tiene mayor accesibilidad o mayor ventaja para llevarlo a campo teniendo en cuenta el enfoque del agricultor? a ver, yo no creo que haya varias formas, varios tipos de agricultura conservacionista. Lo que yo puedo decir es que hay varias técnicas que están dentro de un enfoque conservacionista, ¿no? No es que hayan varias formas de hacer, varios tipos de agricultura conservacionista, sino hay técnicas. Entonces, esas técnicas deben ser usadas, deben incorporarse gradualmente en los procesos de producción para que el occidental, el pensamiento, el enfoque convencional migre, ¿no? Lentamente, pero migre, ¿no? Cuando sus intereses no se ven muy afectados y ve que, ¿no? Su sistema de producción, su área, su tierra, en el tiempo es más sostenible, va a decidir perder una cierta fracción para ganar otra, que es la sostenibilidad. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Ya hemos culminado con la ronda de preguntas. Y bueno, ahora reiteramos también nuestra invitación al doctor Ñique, si es que se encuentra en sala, para unirse a esta tertulia, quizás con algún comentario que quiera dar. Sí, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, Perfecto, muchas gracias. claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi saludo al doctor Nelino Florida, mi colega de siempre. He trabajado en la misma universidad, hemos trabajado muchos años en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ubicada en Tingo María. De ahí cerca están los cultivos de coca que he visto por muchos años, ¿no? Mucho tiene que ver la oferta, la demanda, como dijo Nelino, y también tiene que ver mucho la accesibilidad de la tecnología, de los mercados, los productos alternativos y que tienen un precio en el mercado para que el agricultor deje de sembrar coca, por ejemplo.
Cerca de Tingo María ha habido muy buenas experiencias. Se reemplazó la coca por el cacao. Pero lo malo es que los cocaleros se fueron al BRAE, de un sitio a otro, ¿no? Porque, como dijo el doctor que conduce esta reunión, hay la oferta de la droga, ¿no? Entonces dejaron alguna zona cerca de Tingo María y se fueron al BRAE. Volviendo a un tema muy importante que también se ha hablado del planeta, ¿no? Estamos celebrando, bueno, mañana el Día de la Tierra, ¿no? Esto se instauró el año 1970, o sea que hoy, mañana cumpliría 51 años celebrando este Día Mundial de la Tierra, ¿no? Ahí, en este tema del Día Mundial de la Tierra, se ha explicado también que la capacidad de carga del planeta, que conforme crece la población muy aceleradamente, hablaremos de un crecimiento tipo J, ¿no? Muy aceleradamente, vamos a tener ya problemas para abastecernos con nuestras necesidades, tanto de alimentos y el resto de servicios que brinda el mundo. Pero en esto hay que diferenciar un poco de los requerimientos que tiene una población muy consumista, por ejemplo Estados Unidos, de una población menos consumista como nosotros y de otra población que tiene escasa consumo de bienes y servicios, como podría ser un país del África o también de una localidad aquí en el Perú, muy pobre. Entonces, diferenciamos lo que se llama la huella ecológica. La huella ecológica, por ejemplo, de Estados Unidos es de 5 hectáreas globales por persona para satisfacer sus necesidades, fíjense. Mientras que el Perú, la huella ecológica es de 2 a 3.5 hectáreas globales por persona. Es decir, un norteamericano requiere mucho más áreas del planeta que un peruano. Y mucho más abajo estaría una persona de África, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta huella ecológica, ¿en qué consiste? En áreas del planeta, por ejemplo, para que se siembre arroz, frutales para su consumo personal, también pastizales para el ganado, ¿no? Terreno para sus casas y otros aspectos más, ¿no? Entonces, de ellos trata la huella ecológica. Por ejemplo, hay ciudades en el Perú y en otras partes del mundo que se construyen condominios, ¿no? Hacia arriba, 4 o 5 pisos, mientras que hay personas que tienen mucho dinero, que tienen unas casas de un solo piso, pero son muy, muy amplias, ¿no? Esa es una idea de la huella ecológica, ¿no? Entonces, eso difiere de país a país, ¿no? Y en realidad, si pensamos globalmente este tema, sí vamos a tener una gran crisis ecológica, social, económica, más adelante en una década, un par de décadas. Mire, esta huella ecológica no solamente genera problemas a la población, ¿no? Sino también está generando también problemas de espacio a las otras especies que conviven con nosotros en el planeta. Entonces, ahí tenemos otra forma de medir lo que se llama el índice Planeta Vivo. El índice Planeta Vivo viene monitoreando qué es lo que pasa con 21.000 especies en el planeta. Entonces, año a año hay reportes del índice Planeta Vivo que nos dice que las poblaciones de estas 21.000 especies están disminuyendo. Y la explicación por qué está disminuyendo, porque la huella ecológica de los humanos está incrementándose, ¿no? Como dijo Nelino, las ciudades crecen, pues, porque la población crece. Y lo que hace, invaden áreas de terreno agrícola, pero en otros lugares invaden áreas vírgenes, bosques, se hacen bosques para la agricultura o también para generar nuevas ciudades, ¿no? Y también de paso hablaremos que esta situación de crisis sanitaria que tenemos tiene una explicación, ¿no? Por el mal uso de los productos que nos da la naturaleza, ¿no? Se hacen desbosques, por ejemplo, y han aparecido nuevas enfermedades, ¿no? Se calcula que anualmente aparecen nuevas enfermedades en los seres humanos, ¿no? Y tal vez no lo detectamos, pero se está presentando nuevas enfermedades. La más grave es la que tenemos ahorita. Pero en el mundo hay muchas enfermedades que recién están siendo estudiadas
Por ejemplo, las Naciones Unidas dice que cada 4 meses aparecen nuevas enfermedades para los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos invadiendo áreas boscosas sin ningún control. Allí se generan desequilibrios entre las especies, porque este equilibrio significa, por ejemplo, una especie controla a otra especie su crecimiento, pero si la especie A, que era la controladora, desaparece, la otra especie va a incrementar su población de una manera descontrolada y podría convertirse en plaga o un portador de enfermedades, ¿no?, hacia los humanos. Entonces, la preocupación es severa, muy importante a que ahora tomemos conciencia por conservar el planeta. Y tanto es así que las Naciones Unidas para este año ha establecido que, o como lema, dice restaurar nuestra tierra, porque estamos en un problema muy grave que ya tomar conciencia y hacer algo, ¿no? Pasar de los análisis a las acciones, ¿no? Como es el tema de la agricultura ecológica, que se ha explicado acá, ¿no? Hacer una agricultura que sea compatible con la naturaleza, que no dañe el suelo y no deje de alimentar al hombre, ¿no? Eso es lo que quería aportar, amigos de Hacer Montaña, en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ñique. Tenemos en sala también al ingeniero Manuel Roncal. Quisiéramos invitarle a participar también de esta tertulia. Bien, muchas gracias por la invitación a todos y al expositor que nos ha dado una charla muy importante, a los expositores, ¿no? Bueno, Milton, revalorando básicamente los recursos que tiene la provincia de Chota, una de las provincias más hermosas del norte del Perú, con bastantes ecosistemas, pero que también está bastante intervenida y que lógicamente eso perjudica en los servicios ambientales que nos puede ofrecer la tierra, ¿no? Hay que resaltar eso de la primera ponencia, ¿no?, de este lugar privilegiado donde se encuentra la provincia de Chota, ¿no? Y incidir en esto si es que las autoridades pues nos escuchan, ¿no?, de que es muy importante cuidar las cabeceras de cuenca, de cuidar los lugares que son los lugares donde se genera básicamente o se capta el recurso hídrico para las zonas medias y las partes bajas de las cuencas. Eso creo que es algo muy importante si queremos hablar de sostenibilidad, ¿no? Por otro lado, estoy muy de acuerdo con el segundo expositor en que debemos tratar de comprender cómo funciona, ¿no?, nuestro planeta, la Tierra, ¿verdad?, realizando trabajos de investigación. Nos ha presentado 2 trabajos muy interesantes donde nos indica, pues, básicamente que estamos abusando del uso de pesticidas, ¿no? Y eso, lógicamente, genera muchos inconvenientes que van a trasladarse básicamente a la salud de todos los seres vivos, no solamente de los humanos o de nosotros, pues, que queremos o nos creemos dueños de este planeta, ¿no? Siempre escucho la frase de cuidar y salvar el planeta, ¿no? Siempre la escucho, pero yo creo que no es tan cierta esa frase. Yo creo más bien que debemos salvar a nuestra especie, ¿no? Porque la Tierra, bueno, ha vivido o se ha creado hace 5.500 millones de años y según los especialistas le quedan otra muy buena cantidad de años, ¿no? Entonces, es muy probable que nosotros o que los humanos desaparezcan antes que la Tierra, ¿no? Y la Tierra es bien resiliente. Como planeta ha soportado varias extinciones, ¿no?, extinciones masivas. Y ahí está. La Tierra es un planeta muy, muy resiliente y que la verdad nosotros deberíamos saber convivir entre nosotros y con nosotros seres vivos para asegurar un futuro, lógicamente, a nuestros herederos, ¿no?, a los que vienen. Me gustó bastante el tema del tema de la coca y el cacao, ¿no? Y hay que indicar también que nosotros en nuestra región también tenemos cultivos de coca y cacao, ¿no?
los cuales son aprovechados lógicamente por los agricultores. En el Valle del Marañón, por ejemplo, el cultivo de la coca y el cacao es bastante económico, ¿verdad? Pero también está trayendo algunas consecuencias muy serias, ¿no? Por ejemplo, el tema de utilizar bastantes pesticidas para producir hasta 3 o 4 cosechas al año. Eso está generando bastantes inconvenientes a la salud de las personas que les gusta chacchar la coca, por ejemplo, ¿no? Y que todavía no tenemos trabajos al respecto, que sería una muy buena iniciativa para que los jóvenes universitarios, por ejemplo, que están escuchando, traten de indagar. Eso es muy importante. Entonces coincidimos muy bien con el tema de la investigación. Y bueno, da pena también que al tema del cultivo de coca se la utilice lógicamente para producir droga, ¿no? Y eso va mucho más allá, si es que ya hablamos desde el punto de vista político, ¿no? Acuérdense que en la década de los 90 vivimos una de las peores crisis políticas del país, básicamente con un gobierno relacionado al narcoestado, ¿no? En donde se utilizaba bastante recurso de dinero ilícito, ¿verdad? Y que lógicamente enriquecían las arcas de los gobernantes de esa época. Particularmente creo que si queremos manejar el tema de los recursos naturales, debemos empezar a trabajar con el ordenamiento territorial. Yo creo que eso es definitivo. Si las municipalidades distritales y provinciales no tienen un plan de ordenamiento territorial, va a ser muy difícil gestionar los recursos. Y gestionar un recurso como el suelo, que yo lo considero, no solamente por mi formación de agrónomo, lo considero como el componente básico de los ecosistemas, entonces vamos a tener serios inconvenientes, ¿no? Particularmente yo considero el recurso suelo como uno de los componentes uno de los componentes claves, lógicamente, para retener agua, para captar CO2, ¿verdad? Para la biodegradación, para muchas propiedades que creo que los humanos las utilizamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo, desearles un feliz Día de la Tierra y otra vez agradecer la oportunidad que nos da Hacer Montaña con estas charlas de miércoles que realmente nos animan a seguir trabajando en pro del cuidado del ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Manuel Roncal. Nuestro agradecimiento también a todos los invitados que han engalanado nuestra sala virtual y a los asistentes del Meet y de Facebook. Invitarles también a la siguiente cita, que será el próximo miércoles 28 de abril, con el tema El castellano de Chota, a cargo del profesor Marco Carvajal Atencio. Y ya para cerrar esta reunión, tenemos una reflexión final de nuestro ponente. Lo escuchamos, doctor Nelino. Bien, muchas gracias por la invitación. Realmente, a nombre de mi universidad y mi especialidad de Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua, les agradezco por haberme escuchado y haber podido compartir con ustedes parte de nuestros trabajos de investigación que desarrollamos acá y que estamos siempre dispuestos a compartirlo. Muchísimas gracias y espero que esta presentación haya de alguna forma influenciado en su forma de pensar de algunos que consideran que aún no es momento de hacer un cambio de un enfoque de producción convencional hacia un enfoque de producción conservacionista, que la tierra lo necesita y con urgencia. Hacer investigación en estos temas creo, una forma de contribuir con ello y de compartirlo ayuda aún más. Muchísimas gracias y mil gracias. Gracias total.